Sí, a un lado, niño. Estamos... El actor David Harbour aplicó un Andrew Garfield, ya que así como el cerdo llevó una figura de cartón de Florence Pugh a la premiere de We Live in Time, debido a que la belleza no pudo asistir y fue su manera de hacerla presente, el panzón por su parte llevó exactamente la misma figura al panel de los Thunderbolts en la Disney D23 Brasil, debido a que de igual manera la belleza no pudo asistir sino solo dejar un mensaje grabado para los fans, figura la cual si yo la tuviera en mi casa le tendrían que pasar la luz ultravioleta. ¡Qué desastre, Ya pasaron 2 semanas desde que terminó Agatha All Along y aún sigue rompiendo récords. El primero es que ya superó a la temporada 2 de Loki tanto en crítica profesional como en aceptación por parte del público general en Rotten Tomatoes, y eso que la serie de Loki es top mejores 5 proyectos del UCM para muchos fans. Y el segundo es que el propio CEO de Disney, Bob Iger, declaró a esta serie como todo un éxito para Disney Plus, ya que durante las 7 semanas que estuvo activa generó 4.4 millones de suscriptores para la plataforma, por lo que si tenemos en cuenta que al menos en México el precio de la suscripción directamente en Disney Plus es de $11, ya se imaginarán la tremenda millonada que eso significa para el ratón. Mi hijo Homero va a hacerme millonario. Y ojo, a muchos suscriptores de Disney Plus les está llegando una encuesta preguntando a cuántos personajes les gustaría ver en la segunda temporada, si a la misma cantidad, un poco menos o un poco más, encuesta la cual emocionó a muchos fans haciéndoles creer que la segunda temporada ya está más que confirmada. Esto parece ser más de esas encuestas genéricas que solo usan para conocer mejor los gustos de la audiencia, como la de por qué compartes tu cuenta con personas que no viven en tu mismo hogar, o la de cuál de todas las franquicias de Disney consumes más. Pero eso no quita el hecho de que esta serie sí tendrá un spin-off protagonizado por Agatha y Billy Maximoff, quienes emprenderán rumbo en búsqueda del cuerpo en el que reencarnó el alma de Tommy Maximoff, y caso similar con la serie de Vision Blanco que forma parte de una pentalogía que comenzó con WandaVision, luego con Doctor Strange 2, luego con Agatha, luego con el spin-off de Tommy Maximoff y por último con la serie de Vision. Ya sé, ¿no es hermoso? Por culpa del streamer Sprint se armó tremendo merequetengue en el mundo del fútbol, ya que la marca de bebidas energetizantes Speed movió sus hilos para que fuera posible que el pibe debutara en primera división con el Club Deportivo Riestra, debut el cual duró lo mismo que yo en la cama, o sea 8 segundos, y lo sacaron sin que siquiera lograra tocar el balón una sola vez, pero eso fue más que suficiente para que muchos FIFAs, comentaristas y hasta propios futbolistas se sintieran ofendidos, algunos diciendo que esto es una falta de respeto al fútbol y que hay muchos futbolistas que se esfuerzan día a día y hacen muchos sacrificios para llegar a primera, como para que a un streamer lo debuten solo por ser famoso, y por último que este es un mensaje incorrecto para los niños, ya que ahora creerán que se necesita ser un streamer famoso para poder cumplir su sueño de ser un futbolista, mientras que otros les contestaron que no sean ridículos, solo estuvo en la cancha 60 segundos, no le quitó su lugar a ningún futbolista, que hasta el niño más tarugo tendría sentido común para darse cuenta que esto no convierte a Spring en un futbolista profesional, y que ahorita sí mucho profesionalismo y unión entre futbolistas para criticar a Spring, pero cuando un jugador se barre con toda la intención de lesionar al rival para echarle a perder su carrera futbolística, ¿en dónde quedó el compañerismo que tanto presumen? Mátame esa. Así que si yo le agrego de mi cosecha a este tema, diría que esta es una excelente estrategia de marketing por parte del Deportivo Riestra, ya que así como en su momento el meme de Aguante Talleres dio a conocer a este club ante el mundo, el debut de Spring le dio mucha visibilidad al club que seguramente muchas personas fuera de Argentina ni siquiera sabían que existía, lo cual a su vez atraerá más patrocinadores al equipo, y al tener más patrocinadores significa que tendrán más entradas de dinero el cual se verá reflejado en mejores sueldos para sus futbolistas, contrataciones de un nivel más top, mejor calidad de instalaciones e incluso mejoras para su estadio, pero a su vez entiendo la molestia de los que solo se dedican a jugar fútbol y no tienen puestos directivos, ya que no todos tienen visión en el mundo de los negocios y se sienten ofendidos por estas estrategias, sin darse cuenta que esto incluso hasta podría representar un beneficio para ellos, y no lo digo ni con sarcasmo ni con la intención de ofender a los futbolistas, sino repito que es entendible que en sus cabezas solo tengan el fútbol y ya, mientras que los directivos se encargan de tomar las mejores decisiones para el club. No por nada el dicho de zapatero a tu zapato, aunque eso sí, digo de forma general que los futbolistas que se quejan es porque no tienen visión en el mundo de los negocios, porque a su vez reconozco que hay muchas excepciones de futbolistas con una excelente visión y que son todos unos emprendedores. Ese sí es un buen argumento. Y ahora sí, la noticia estelar. Vaya que nadie le pudo parar
dar la boca al tercer calvo favorito de todos en la Disney D23 Brasil, ya que otro de los detalles interesantes que reveló fue que le gustaría ver a Miles Morales en el UCM, pero que de esto algún día hacerse real mínimo tendría que ser después de Avengers Secret Wars y forzosamente después del estreno de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, y esto seguramente con el motivo de que al igual que en los cómics las incursiones dan el pretexto perfecto para que Miles pase de vivir en Tierra 1610 a Tierra 616, específicamente con Reed Richards usando el poder del hombre molécula para restablecer el multiverso, pero como no pudo hacerlo todo de golpe sino poco a poco, primero tuvo que reunir a muchos personajes en una sola Tierra llamada Universo Prime, donde Peter Parker se volvió mentor del cerdo, lo ayudó a unirse a los Avengers y se hizo gran amigo de Miss Marvel y Nova, así que hay la razón de por qué el Gorras necesita que primero se estrene Secret Wars antes de traer a Miles Morales al UCM, pero en cuanto a por qué necesita que también se estrene primero Spider-Man Beyond the Spider-Verse, no sabemos si es por la cláusula de que mientras Sony esté usando a un personaje arácnido, Marvel tiene estrictamente prohibido usarlo a menos de que cuenten con su permiso y paguen los derechos, o si más bien es porque el Miles Morales que llegará al UCM será exactamente el mismo de las películas animadas y por ello necesita que primero concluya su travesía multiversal antes de arrastrarlo a Tierra 616, pero el problema más grande es que según rumores esta película está pasando por muchos problemas, empezando porque los productores Phil Lord y Christopher Miller, quienes ya estaban confirmados para ser los Kevin Feige y James Gunn del universo arácnido de Sony Pictures, ahora resulta que rechazaron la oferta de Sony por diferencias creativas que tuvieron con la serie de Silk y la de Spider-Man Noir, ya que para ambos proyectos les querían imponer qué historia contar, les limitaron demasiado el presupuesto y la compañía les ponía peros absolutamente para todo, por lo cual su última película trabajando para Sony será Beyond the Spider-Verse y de ahí se irán a la burger. ¡Hasta luego, imbéciles! Así que gracias a Sony nos quedamos sin Spider-Man 4 de Tobey Maguire, sin Amazing Spider-Man 3 de Andrew Garfield, sin trama callejera en Spider-Man 4 de Tom Holland y ahora tanto sin Spider-Verse animado como sin unos productores súper talentosos que podrían haber alzado su universo cinematográfico pedorro. Pero eso sí, este año tuvimos 3 películas relacionadas con Spider-Man sin Spider-Man. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Y para acabarla de joder, según otros insiders, la razón por la que Beyond the Spider-Verse fue retrasada hasta 2027 fue porque Sony también metió su cuchara y pidió cambiar gran parte de la trama, por lo que ahora no solo tendremos que esperar hasta ese año para tener a Miles Morales en el UCM, sino ahora tendremos que esperar hasta nuevo aviso. El compositor de esta película, Daniel Pemberton, salió a decir que son puras mentiras como Volver al Futuro, diciendo que la película no fue retrasada por diferencias creativas, sino porque Sony quiere evitar a toda costa que Spider-Man 4 y Beyond the Spider-Verse se estrenen el mismo año, por lo que no hay nada de qué preocuparse, pero aún así en caso de que Marvel se vea forzado a aplicar un plan de emergencia, o sea descartar al Miles de las películas animadas por otra variante igual de interesante, no olvidemos que el escuincle ya fue insinuado por su tío Aaron Davis en Spider-Man Homecoming, mocoso el cual si nos basamos en los cómics no tendría por qué ser un héroe sino un villano, pero repito que como este sería un plan de emergencia para Marvel, tienen a su favor que según un grupo de fans brasileños, si pones en audio portugués la escena donde Peter llega a su nuevo apartamento en Spider-Man No Way Home, se alcanza a escuchar la voz de dos padres regañando a su hijo Miles, por lo que muy probablemente sus vecinos son la familia Morales de Jefferson y Río, mientras que en cuanto a su tío ya vimos que su destino fue ser capturado por la Sociedad Araña de Miguel O'Hara, después de convertirse en el villano Prowler. Se te acabó el tiempo, imbécil. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué Miles Morales te gustaría ver en el UCM, si el de Into the Spider-Verse o una variante totalmente nueva. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Mercedes22, Máximo, Mark Duo, Joel Castro, Guillermo61, Andy Infinito, Damian2030 que dice: Killer, preséntame a Mia Khalifa. Oye, esa es mi princesa, búscate la tuya. Y Ángel Gael que dice: no es guau, ni es pío, es Killer besando a su tío. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, a la duro. Y nos vemos en la próxima. Y si pones en los comentarios pisco peruano te daré corazón.